Como siempre digo, y es verdad que es un gozo y un placer poder dar la palabra del Señor, hablar de su palabra y estar en compañía con los hermanos y cantar cánticos. Es precioso poder tener este momento, ese íntimo para glorificar a nuestro Dios, ¿no? Me alegra ver a Silvia aquí. Hola, Silvia. Mira, estamos en la escuela dominical, estamos dando el apóstol Pedro. Bueno, estamos dando la epístola del apóstol Pedro y vamos a seguir un poco más con la epístola. Pero antes de comenzar, quisiera simplemente traeros los agradecimientos y también los recuerdos de la iglesia hermana en San Vicente del Sors, que estuvimos hace poco allí, no sé si os acordáis, el domingo pasado no estuve aquí, estaba predicando en San Vicente, fue de mucha bendición y ellos os traen pues, el saludo fraternal de la iglesia hermana, que estamos aquí muy cerquita, ¿no? Nuestra hermana vive allí, ¿no? Pues allí estuvimos el domingo pasado, con lo cual es importante que tengamos relaciones unos con otros, aunque sean de diferentes iglesias, ¿no? Bien, como decía, vamos a gozarnos de la presencia del Señor, vamos a gozarnos de su palabra y vamos a hacerlo con la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, ¿no? Del 13 al 16. Si me queréis acompañar, vamos a leerla. Van a ser pocos versículos, pero son muy profundos y son muy importantes que lo tengamos en mente. Antes un poco, si queréis, como situación, pues el apóstol Pedro comienza la carta hablándonos de la persecución que había, ¿no? A los expatriados en Ponto, Galacia, Asia y Bitinia, ¿no? Había personas que estaban fuera de su país y estaban siendo, pues, son expatriados y lo estaban pasando mal. Pero también nos habla de una esperanza viva que tenemos en Jesucristo, porque Jesús está vivo, con lo cual la esperanza está viva. Y vamos a leer estos versículos. Mirad, capítulo 1 del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hasta aquí la palabra del Señor. Como decía, tenemos que tener el contexto de lo que he comentado, ¿no? Esta carta está dirigida a aquellos que están fuera, como nosotros también, que somos expatriados, ¿no? Estamos aquí, pero nuestra patria es celestial, como decíamos también en la escuela dominical. Con lo cual esta carta es una carta idónea para nosotros, que nos alienta y nos da fuerza para seguir en momentos de persecución, en momentos de dificultad. Porque la dificultad va a venir, como decíamos, ¿no? La dificultad va a venir. En algún momento o otro tendremos que pasar por sufrimientos, pero como decíamos también en la escuela dominical, mejor sufrir por Cristo que sufrir por ser un malhechor o por no hacer las cosas bien, ¿no? Que no es nuestro caso, ¿no? El tema nos llama a vivir vidas santas en medio de un mundo caído. Y esto es complicado, ¿a que sí? Vivir vidas santas en un mundo caído. Esta es la complicación. Por eso el apóstol Pedro nos habla de esta carta, de cómo ser cada día más santos, de cómo ser santos en un mundo caído, ¿no? Y el bosquejo de este mensaje podría ser este, ¿no? Preparando nuestra mente para la acción. Hay que preparar la mente para la acción. Hay que estar preparados, mentalmente sobre todo mentalmente. Llamados, segundo punto, a la obediencia. A la obediencia. Porque si estamos en una guerra espiritual, nuestro jefe, el que manda, nos manda y tenemos que obedecer. Pues si cada uno hiciera lo que bien le pareciera, estaríamos en el tiempo de los jueces. ¿Os acordáis el tiempo de los jueces? En el Antiguo Testamento, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había gobernante, no había dirigente. Y tenemos una cabeza, que es Cristo, y Él nos dirige. Con lo cual es importante, llamados a la obediencia, ¿no? Y por último, el mandato. El mandato. Un mandato. No es, si quieres, puedes hacerlo. Un mandato es algo que se tiene que obedecer.
mandato a la santidad. Por eso el título de esta mañana de la predicación es llamados a la santidad. Llamados a la santidad. Mira, versículos del 1, capítulo 1, versículo 13. Dice así: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Los lomos, ya sabéis que los lomos pues son los lomos, ¿no? Antiguamente se tenían que ceñir porque no tenían pantalones, tenían una especie de, no sé, como de falda, no sé, ¿sabes? Se tenían que ceñir bien fuerte. Pero aquí habla no de la vestimenta, sino de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Es importante lo que hay en nuestra mente. Es importante lo que creemos, es importante lo que pensamos, lo que hablamos, ¿no? Tenemos que estar preparados, ¿no? Es similar a un corredor ceñiéndose para correr, ¿no? Pues tenemos que imaginarnos un corredor, ¿no? Un atleta preparándose para un maratón. Antes de la carrera se asegura de tener la ropa adecuada, ¿eh? Porque una maratón son muchos kilómetros. Y hasta el mismo roce de la ropa les hace llagas y todo. Es decir, tienen que tener una ropa adecuada. Sus zapatos bien atados y unos zapatos también adecuados, ¿no? Unas bambas buenas para soportar 45 kilómetros, una maratón o lo que sea, ¿no? Y su mente enfocada en la meta, ¿no? Y es lo más importante en un deportista, tener la mente adecuada, tener la motivación adecuada, saber a dónde va a pelear, con qué va a pelear, cuántos kilómetros son, todo, tiene que calcularlo todo. Y eso es importante, que nosotros también, como corredores, tengamos la mente preparada, ¿no? De la misma manera, los cristianos deben prepararse mental y espiritualmente para las pruebas y desafíos de la vida, ceñidos con la verdad de Dios y enfocados en su gracia y sus promesas. Ese es nuestro objetivo. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es las promesas de Dios y su gracia, ¿no? Que nos espera la vida eterna con Él, ¿no? Entonces, primeramente, nos habla de estar ceñidos. Y mirad, el apóstol Pablo también en Efesios, capítulo 6, versículo 14, nos dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia. Verdad y justicia. No nuestra verdad, sino la verdad de Cristo. No nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Y tenemos que vestirnos con eso, ceñirnos, ¿no? Estar firmes siempre en eso, en la verdad y en la justicia. Son como vestidos que tenemos que tener. Este sería uno de los apartados de preparando nuestra mente para la acción. El segundo es ser sobrios. Sed sobrios, dice aquí el versículo 13, y esperar por completo en la gracia. Luego veremos lo que es la gracia, ¿no? Sobrios, aquel que tiene problemas con el vino, sabe lo que no es estar sobrio. Una persona que está alcoholizada, una persona que tiene problemas con el alcohol, nunca está sobrio, siempre está mal, no ve las cosas con claridad, ¿no? No tiene control el que está alcoholizado. Pero el sobrio tiene autocontrol, sabe dónde está y a dónde va y lo que dice, ¿no? Porque el que está alcoholizado, el que no está sobrio, dice tonterías. O a veces dice verdades, ¿no? Dicen que los niños y los borrachos dicen las verdades, ¿no? Pero está sin control. Va a la deriva, ¿no? Por eso hay que estar sobrio, no dejarse llevar por emociones o influencias externas que puedan desviarnos del camino. ¿Y con qué facilidad somos desviados del camino? Con esas emociones que tenemos en el mundo, ¿no? Que nos hacen sentir, que tienes que sentir, si no sientes no estás vivo.
el hedonismo, ¿no? Todo esto que las influencias, ¿no? Externas que nos desvían del camino. Porque el mundo va por un rumbo que no es el mismo rumbo que va Dios ni los cristianos, ¿no? No nos tenemos que dejar llevar por las emociones. Mirad, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 6. Dice así. Por tanto, no durmamos como los demás. Los demás están dormidos. Están somnolientos. Están dormidos. Sino velemos y seamos sobrios, dice. Velar. Otra vez, esta es una palabra que se puede decir que es bélica, ¿no? Velad es aquel que está en la torre, velando que no venga el enemigo. Porque el enemigo está al acecho, esperando que estemos mal para tirarse encima de nosotros. Por eso tenemos que estar velando que no venga el enemigo, ¿no? Y sobrios. Porque claro, que si estás alcoholizado ahí en la torre, lo único que te puede pasar es mirar un poco la torre y te caes para abajo. ¿No? No estás bien. Estás dormido. Despierta, ¿no? Entonces aquí, 1 Tesalonicenses lo dice mucho más claro. Por tanto, no durmamos como los demás. Me recuerda a la película Matrix, ¿no? Que están, los que no viven en Matrix están dormidos, ¿no? Y tienen que despertarlos con aquella pastilla y todo eso. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto la película Matrix? Muy interesante. Pues aquí se nos dice que si no estamos velando, si no estamos sobrios, estamos dormidos. No vemos la realidad de Dios. No vemos la realidad de Dios. Otro punto también importante para tener la mente en acción, para la acción, es esperar por completo en la gracia. Esperar por completo en la gracia. Poner nuestra esperanza completamente en la gracia, que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. La gracia, que es ese amor que Dios tiene por nosotros, sin merecerlo. Porque nosotros no merecíamos el amor de Dios. Porque nosotros nos apartamos de Dios. Decidimos apartarnos de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que tener misericordia de nosotros? Si ya no quieres saber nada de Dios, pues vive tu vida, ¿no? Pero Él no, Él fue al encuentro del hombre. Él tuvo gracia. Y se acercó a nosotros, porque es un Dios de misericordia y de amor. Por eso tenemos que coger ese concepto de la gracia y hacerlo nuestro. De conocer que Dios nos ama, a pesar de cómo somos. A pesar de cómo somos, Dios nos ama. Eso nos va a preparar nuestra mente para la batalla, ¿no? Para la carrera, para vivir en esta vida correctamente, ¿no? Vivir con una perspectiva eterna, confiando en la promesa de la redención final. Y es eso, hermanos, es que nosotros vamos mirando que la vida eterna. Porque esta vida es corta, pero las promesas de Dios son grandiosas. Las promesas de Dios es estar con Él eternamente para siempre. Con lo cual, esa es nuestra mira, este es nuestro enfoque. Porque la vida, si no fuese, sería muy triste, ¿no? 70, 80 años, 90 como mucho. ¿Y luego qué? ¿Ya está? No. Dios nos dice que hay vida eterna. Y hay vida eterna con Él. Y eso es una bendición muy grande. Y es una gracia muy grande. Mirad, en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Dice así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Eso es lo que anhelamos. Aguardando la esperanza de que un día Él volverá. Volverá. Él va a volver. Él va a volver. Y va a venir en gloria y en poder también. Y eso nos va
a poner muy contentos, porque vamos a estar con Él, disfrutando de las bodas de Cordero. ¿Alguien quiere ir a una boda? Es siempre una alegría ir a una boda. Siempre hay baile, comida, comunión. Es bonito una boda. Jesús empezó su ministerio ¿con qué? Con una boda. ¿Y cómo va a acabar todo? Con una boda, las bodas del Cordero. Precioso, como el Señor lo enlaza todo. Lo enlaza todo el Señor. Mejor maestro que podemos tener. Por eso, en este primer punto tenemos que reconocer que no podemos alcanzar la santidad por nosotros mismos. Necesitamos la gracia y el poder del Espíritu Santo. Todo viene por Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Su perdón, su gracia, ¿no? Pero preparemos nuestra mente para luchar contra la tentación, para luchar contra las filosofías huecas de este mundo, ¿no? Para andar correctamente como hijos de Dios. Por eso tenemos que orar por fuerza y dirección para vivir de manera con una mente santa. Con una mente santa también y preparada, ¿no? El segundo punto en esta mañana es llamados a la obediencia. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nos ha hablado primeramente del entendimiento. Ya nos ha hablado de que antes estábamos en nuestra ignorancia. Qué importante es el conocimiento. Qué importante es lo que aprendemos en su palabra. Porque nosotros no somos sabios, no somos muy inteligentes. Pero Dios ha apiadado de nosotros, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría del cielo. Y a veces la despreciamos. Y a veces nos olvidamos de su palabra, de su sabiduría, del entendimiento que nos ha dado Él. Pero tenemos sabiduría mayor que otros que se creen muy sabios. ¿No? Por eso es importante no estar ignorantes, sino sabios y conocer su palabra y su evangelio. Llamados a la obediencia, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, claro. Si tú eres hijo de Dios y tu Padre es tu Padre celestial, tienes que obedecerlo. Porque si no, no eres hijo. Eres un hijo bastardo. No eres hijo. Si tú no eres obediente a tu Padre, si tu Padre no le haces caso, una de las características de ser hijo es ser obediente al Padre. Identidad como hijo de Dios implica un llamado a la obediencia. La obediencia no es solo una obligación. No vamos a ser obedientes por obligación, porque así seremos santos y seremos salvos. No. Eso ya era el Antiguo Testamento. Que se pensaban que por cumplir la ley iban a ser salvos. Pero no pudieron cumplir la ley. Tuvo que venir Cristo. Somos salvos por la obediencia a la fe de Jesucristo, ¿no? A la obra que hizo en la cruz. Y nuestra obligación y nuestra obediencia es por amor. Es por amor. No es por obligación para que yo sea más santo. No, Dios ya te ha hecho santo si crees en Jesucristo. Pero ya por amor eres obediente al Padre. Es una respuesta de amor y de gratitud. Es una respuesta de amor y de gratitud. Mirad, en Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Dice así, Filipenses 2, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Esta mañana también hablábamos un poco de la sencillez, ¿no? De la mansedumbre. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos esa pequeña luz, pero que en la oscuridad alumbra mucho. No sois poca cosa, somos una pequeña luz, pero que alumbra mucho. Porque en una gran oscuridad, una pequeña cerilla es una maravilla.
Pero tenemos que ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y para eso tenemos que obedecer al Padre. Tenemos que obedecer al Padre. El Padre lo sabe todo. Y nos está diciendo, tira por aquí, tira por allá, ahora ten cuidado que ahí hay una piedra. Es decir, Él nos va dirigiendo. Su palabra es luz en el camino. Es la luz en el camino. Entonces, tenemos que obedecer al Padre porque Él nos guía. Otro punto importante de ser llamados a la obediencia es no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esos deseos carnales que teníamos antes, estando en nuestra ignorancia. Éramos ignorantes y actuábamos como animales irracionales, arrastrados por los deseos carnales. Pero cuando ya vino Cristo, su Espíritu entró en nosotros, nuestro entendimiento se iluminó. Ya no andamos por los deseos de la carne, sino andamos por la mente de Cristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por su palabra que nos guía. Es diferente, ¿a que sí, hermanos? Ya no somos arrastrados por los deseos carnales como los animales, porque no somos animales. Somos más, somos seres humanos, con raciocinio, con entendimiento. Y Dios quiere que usemos el entendimiento, porque para eso nos ha dado la cabeza. No para tenerla de adorno, sino para usarla. Entonces no nos dejemos arrastrar por los deseos carnales. Quiero eso, pues lo cojo y lo hago mío. Deseo pegar a alguien, le pego. No. ¿Me entendéis? Antes éramos así, algunos, ¿no? Tenemos que rechazar la vida pasada y sus deseos también. Llamado a una transformación continua. La transformación es continua. Claro, cada día quiero ser mejor. Quiero ser mejor. Ese es nuestro deseo, que cada día seamos mejor, no peor. Es mejorarse cada día más. Eso no significa que no vayas a caer, sino que tienes que adelantar. Un pasito para adelante y dos para un pasito para atrás y dos para adelante. ¿No? Porque si no, nos quedaremos en el mismo sitio. Por eso es un llamado a la transformación continua, dejando atrás las conductas y los pensamientos del pasado. Dejemos ya de pensar como pensábamos antes. Tenemos que pensar como piensa Cristo. Por eso hay que ir a su palabra. Hay que alimentarse de su palabra. Porque en su palabra está la mente de Cristo. Mirad en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un texto muy conocido. Romanos 12, 2. ¿A que sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos. Es decir, si sois de una manera, ser de otra. Eso es la transformación. Intentar ser mejor. Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Y es que, como siempre decimos, la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. Con que Dios te ha dicho que tú eres el Hijo de Dios. Eso estaba ahí en la cabeza de Jesús. Con que Dios te ha dicho que tú eres el Hijo de Dios. Sí, que se oyó una voz en... Tú eres el Hijo amado. En ti tengo complacencia. Ah. Oye, pues como eres Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Porque tú puedes hacer eso. Ahí, el rum rum. 40 días sin comer, ¿eh? 40 días sin comer, ¿eh? La mente. La mente viene todo ahí. Viene todo en la mente. La batalla está en la mente. Con lo cual, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Mirad, en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice también, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quitaos como si fueseis mudar, cuando un animal muda, quitar lo viejo y sacar lo nuevo.
Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero es que me gusta el viejo hombre. Nos gusta el viejo hombre. Porque los deseos de la carne, lo que vemos, todo son cosas, no está mal. Pero ¿por qué tengo yo que...? ¿Por qué estoy yo aquí y pudiendo estar en otro sitio? Es una lucha, es una lucha. El viejo hombre tira mucho. Y hay que reconocerlo también, el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Vicio. ¿Sabéis lo que es un vicio? Es una adicción. Es algo que tú no puedes controlar. Es algo que no puedes controlar. Los que tienen un vicio, tienen un problema. Porque ellos saben que está mal. Pero es que no pueden y están esclavizados al vicio. Son esclavos del pecado. Y no pueden, porque están sometidos a los deseos de la carne. Y actualmente hay tantos dioses, hay tantos vicios, porque aquello que se hace un vicio, se hace un dios para ti. Porque si tú te tienes que arrodillar a tu vicio, sí, vicio, lo que tú quieras, vicio, cada uno que ponga el vicio que quiera. Eso es tu Dios. Eso es tu Dios. Te estás humillando. Y lo que ve Dios es algo humillante. Porque Dios te ha hecho un ser humano para que uses la cabeza. No para verte así, humillado, ahí agachado en un vicio. Es triste cuando la gente no puede luchar contra sus vicios. Pero en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, se puede salvar y salir del vicio. ¿Qué os pensáis que es el pecado? Sino un vicio. Algo que tenemos desde el origen. Que no podemos despegarnos del pecado. Solamente por la sangre de Cristo. Por la obra que hizo Él en la cruz. No por nosotros. Es una reflexión que tenemos que hacer sobre nuestras áreas de nuestra vida, donde necesitamos crecer en santidad. Todos tenemos que crecer en santidad, porque tenemos que ir cortando una cirugía. Esto es malo, esto es a la luz de la palabra de Dios. Pero Dios lo que quiere es hacernos mejores, hacernos como su Hijo. Él nos ama tanto, Él sabe tanto lo que nos hace falta para ser felices. Pero nosotros buscamos nuestro propio camino para ser feliz. Pero Él dice, no, es que este no es el camino, es este. Entonces tenemos que obedecerlo, ¿no? Tenemos que obedecerlo. Tenemos que confesar y apartarnos de los deseos y conductas pasadas que no glorifican a Dios. Que no glorifican a Dios. La obediencia, hermanos, la obediencia es muy importante. Y el último punto es el mandato de la santidad. Versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios como el estándar y modelo para nuestras vidas. Ser santos. Es lo que Dios quiere para nosotros, la santidad. Apartados para Él, en comunión con Él. Porque Él es santo y Él no puede estar en contacto con el pecado. Es como aquel perfume, que le cae una pequeña mosquito y contamina todo el perfume. Dios no se puede contaminar con el pecado. Por eso dice, ser santo porque yo soy santo. La santidad no es solo una parte de nuestra vida, sino que debe de abarcar toda nuestra conducta. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene que estar bañado por la santidad. Apartado para Dios.
todo lo que hagamos sea para Dios, no para los hombres, decíamos esta mañana. Si hacemos todo para Dios, sin mirar lo que opinan los hombres, estaremos enfocados bien, ¿no? Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Mira, en Levítico capítulo 11, de versículos 44 al 45. Levítico 11. Sabéis que Levítico, todo Levítico habla de la santidad. Os lo recomiendo, que leáis Levítico porque es muy interesante. Podéis aprender mucho más de la santidad en Levítico. Levítico 11, del 44 al 45, dice así: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿tú quieres a Dios como tu Padre? ¿Tú quieres a Dios como tu Salvador? ¿Tú quieres a Dios como tu Salvador? Pues entonces tienes que ser santo. Porque Él es santo. Y tenemos que, si somos hijos de Dios, nos llenamos la boca de somos hijos de Dios, tenemos que manifestar los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es la santidad. Santidad. Mira, no sé si habéis jugado alguna vez con un espejo en la habitación, que entra la luz del sol y refleja en el espejo, ¿no? Y estás dentro del cuarto reflejando la luz del sol, ¿no? La luz no está en el espejo, ¿que no? ¿De dónde viene la luz? Del sol, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que ser nosotros, ¿no? Reflejar la luz del sol, que es la santidad de nuestro Padre Celestial, ¿no? No tenemos santidad propia. La santidad nos la ha dado Dios, nos ha hecho santos por su sangre. Pero tenemos que reflejar esa luz. Como el niño que juega con el espejo, ¿no? Y refleja la luz del sol. Nosotros somos llamados a reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas, así como el espejo necesita estar limpio. Necesita estar limpio. Un espejo sucio no refleja la luz del sol. Un espejo que está sucio no refleja la luz del sol. Por eso tenemos que estar limpios de impurezas para que se ilumine la luz de Dios y nosotros seamos hijos de Dios. Debemos de vivir en pureza y obediencia para reflejar la santidad de Dios. La santidad es una respuesta a la naturaleza y al carácter de Dios, como he dicho antes. Es un atributo de Dios, ¿no? La santidad es tanto una posición como un proceso. Es un proceso. ¿Somos santos? Nos ha declarado santos, pero estamos siendo santificados. Y esto a veces hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende esto. Que es un proceso. Que Dios ya nos hace santos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando bajamos a las aguas del bautismo. Pero es un proceso de santificación. Sí, somos santos, pero estamos ahí, santificándonos cada día más. ¿Por qué? Porque el viejo hombre nos estira. Porque los deseos de la carne, hay que hacer la cirugía. Y esa cirugía se hace aquí. Pero es bueno, hermanos, que nos conozcamos a nosotros mismos. Dios ya nos conoce, pero tú no te conoces a ti mismo. Y qué alegría es cuando el esfuerzo lleva a gloria. Cuando tu esfuerzo por algo al final tiene fruto. Qué satisfacción más buena. Porque cuando te lo dan todo es como un niño mimado, ¿no? ¿Qué quieres esto? Toma. Y todo es, ay. Y no valoran las cosas. Pero cuando uno se esfuerza, Laura se está esforzando mucho a probarlas todas las exámenes. Yo también. Pero qué satisfacción cuando sacas un 8 o un 9. O un 7 o un 5. Yo me conformo con un 5. Digo, lo importante es aprobar. Pero qué satisfacción más grande cuando el esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Estamos siendo santificados. Mirad, en Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice así. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él,
antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió Él antes de la fundación del mundo? ¿Sabéis para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Oye, lo de la santidad es algo importante, ¿eh? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, apartados para Él, en amor. Mirad lo importante que es la santidad. Porque Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros. Él te ama y te busca y te chilla. Ven, hijo mío. Como el hijo pródigo, el otro día estaban viendo el hijo pródigo, como el padre, cuando se arrepiente el hijo, va corriendo. Se levanta como esas faldas corriendo. Imaginaos un padre corriendo detrás de su hijo. La gente dice, qué vergüenza, está ahí corriendo. Y abraza al hijo. Y no le importa lo que el hijo le está diciendo. Papá, perdona, no, déjate de tonterías. Yo quiero un abrazo. Y eso hace con nosotros. Porque él quiere estar con nosotros. Por eso es tan importante la santidad. Porque Él quiere tener comunión con nosotros. Tenemos que recordar nuestra identidad como hijos de Dios y vivir en consecuencia. Si tú dices que eres un manzano, da manzanas. Si dices que eres hijo de Dios, tienes que actuar como hijo de Dios. En consecuencia, ¿no? Y tenemos que influir positivamente en nuestro entorno. Nuestra santidad no es solamente para nosotros, para qué buenos somos y qué santos somos, no. La santidad es para ser ejemplo a otros. Allí donde estemos, en la congregación, en la universidad, en el trabajo, en casa, que reflejemos nuestra santidad, que reflejemos que somos hijos de Dios. Allí donde estemos, ¿no? Mira, como conclusión, ya hemos acabado. Tenemos que estar preparados mentalmente para la batalla, para la carrera que tenemos por delante. Tenemos que ser obedientes a nuestro jefe, a nuestro capitán. Obedecer, oír. Y el mandato. Un mandato es algo que es sí o sí, es ser santos. Tenemos un llamado a la acción. Tenemos un llamado a la acción. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas diarias? Eso cada uno que lo reflexione en casa. ¿Cómo tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido hoy para nuestras vidas diarias? Tenemos que despojar al viejo hombre. Tenemos que cada día ser mejor, más como Cristo, ¿no? Por eso, hermanos, en esta mañana tenemos que pedir en oración que Dios nos ayude a vivir vidas santas, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Si hiciéramos eso, ya sería mucho. Si reflejáramos la mente de Cristo, si reflejáramos a Cristo allí donde estamos, ya sería mucho. Tenemos que, como comunidad, involucrarnos en actividades también y ministerios que reflejen el carácter santo de Dios. Aquí en la iglesia todos somos iguales, como decíamos antes, y todos tenemos que hacer cosas para el Señor. El pastor no es más que nadie más, es uno más, es un pecador que se ha tenido que arrepentir igual que todos. Con lo cual, lo importante es que como comunidad, también como iglesia, pues nos activemos y hagamos actividades y ministerio que reflejen el carácter santo de Dios y entiendan su amor y su gracia. Hemos recibido de gracia, tenemos que darle gracia. Primeramente a nuestros hermanos y también a los que están afuera. Que se nos bendiga, hermanos, para que todo lo que hemos aprendido en esta mañana, pues quede en nuestro corazón y que cada día seamos mejores. Que se nos bendiga como iglesia particularmente y que nada, el Señor viene y un día tenemos que manifestar y declarar aquello que hemos sido en esta vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.